Aires, cómo está tu ciudad, tu pueblo, tu barrio. Bueno, acá estamos, nos seguís por YouTube y por supuesto en todas las redes sociales. Dejaros tu mensaje, 11 58 35 87 69. Vení, porque este es el próximo tema que vamos a abordar. Desheredar a los hijos, nada será tuyo. Esta es la noticia, claro. Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y no dejarles una herencia a sus 6 hijos. Nos metemos en la herencia o en la no herencia. A ver. Una mujer falleció y el juez dejó afuera de su herencia a su propio hijo. Sí, escuchaste bien, y no es ficción, pasó acá en Argentina. El motivo, el hijo y su pareja fueron condenados por abandono de persona agravado. La mujer se enfermó, la dejaron sola y fue demasiado tarde. Y cuando les tocó heredar, el juez fue muy claro. No pueden beneficiarse de lo que destruyeron. Y se aplicó algo muy poco conocido, que es la indignidad hereditaria. Ser hijo no te garantiza la herencia. Heredar no es solo un derecho, sino también que es consecuencia de tus actos. ¿Estás de acuerdo con que se los excluya? Si querés, te cuento en otro video qué otras causales te pueden dejar afuera de la herencia. ¿Se puede desheredar a los hijos? Está de invitada, por supuesto, hoy con nosotros la doctora Natalia Ponce de León. Bienvenida, abogada. Gracias, muchas gracias. Siempre nos ayudás. Sí, siempre. Auxilio. Exacto, para todos. A interpretar qué pasa acá. Yo creo que la primera pareja se ganó bien, gracias. Se ganó 6 enemigos, que son los 6 hijos que en este momento lo están odiando. Que dice, mamá y papá se fueron a viajar por el mundo y nosotros vamos a tener que laburar para proveernos nuestro futuro. Está bueno lo que decís. Sí. En realidad, digo para la gente, eso es una opción. Está muy bien. Esa es una opción. En la noticia lo que dice es que en realidad ellos, claro, no esperaron a jubilarse. Los padres, ahí está, lo estamos viendo, quisieron dejar antes su trabajo y tardaron 7 años, dice la noticia, en rearmarse económicamente para viajar con los ahorros. Por ende, no dejan herencia, pero dicen que ellos están tranquilos porque educaron a sus hijos para que tengan herramientas. No está mal. No está mal, eso es una opción. ¿Qué pasa? Son distintas costumbres. Por ahí acá en Argentina, más de los tanos, que estamos acostumbrados a dejarle las casas, como es muy importante. Ahora ya queda poca casa, ya nadie hereda porque todos alquilan, pero se ha acostumbrado mucho a dejar la herencia. En otros países no se acostumbra tanto, pero también es una realidad que no es una obligación dejar la herencia, porque existen los herederos forzosos una vez que existe un causante. Es decir, una vez del fallecimiento. Pausa. Mirá. Sí. Vamos por parte. ¿Por qué se puede desheredar? Decinos, acá en realidad se puede desheredar por otras cosas, por causa de indignidad, que no tiene nada que ver con lo que hizo esta pareja, sino con el segundo video que decía, falleció, abrieron sucesión y alguien que también tiene que tener derecho abrió un expediente aparte por indignidad y denunció que uno de los herederos con su cónyuge justamente, hicieron abandono de persona. Y eso es una causa de indignidad en Argentina que te deja fuera de la herencia. ¿Qué significa la indignidad? Digamos, ¿qué sería eso? Bájamelo a la gente. Hay 2 o 3 cosas que te pueden dejar fuera de una herencia, aunque seas heredero forzoso. Por ejemplo, homicidio o tentativa de homicidio contra la persona o contra algún pariente de esa persona, del causante. Un maltrato contra esa persona, una denuncia falsa grave contra esa persona o un maltrato o abandono, por ejemplo, no cumplir con los alimentos, dejarlo abandonado, no prestar la asistencia. ¿Eso sería indignidad hereditaria? Eso sería indignidad hereditaria, que es cuando alguien quiere heredar y no cumplió lo mínimo que tiene que cumplir una persona por una cuestión de bien social, de naturaleza humana, ¿no? Lo mínimo estamos hablando, entonces se puede causar esta causa de indignidad para que no herede. Distinto es el derecho que tenemos de usar nuestros bienes como queramos, no tenemos obligación de dejar herencia a nuestros hijos. Eso se ve cada vez más, que de repente una persona dice, bueno, yo ya tengo 60, 70, ¿qué hago? La verdad que con la jubilación no alcanza y muchos, bueno, deciden vender esa segunda quizás propiedad que tengan para poder subsistir y vivir bien los últimos años. Y bueno, finalmente sí, quedan sin herencia a los hijos, pero no porque lo deshereden, sino porque eligieron vivir con esos bienes que compraron los últimos tiempos de su vida. Disfrutar de lo que trabajaron, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La herencia, para mí, en mi modo de ver las cosas, la herencia no es el dinero, sino qué valores les están transmitiendo, qué creencias les dejaron. Lo vimos con los voluntariados, como de un abuelo
abuelo, un padre, un hijo van heredando el voluntariado. Lo vemos con NASA y su hijo. Bueno, pero hay gente que espera. El tema del dinero es un condicionante. Estás creyendo que él no va a poder, ¿por qué no va a poder tu hijo? Y necesitas dejarle un dinero. Hay una creencia atrás de dejarle una casa o un dinero. En esa creencia digo, ¿qué quiero que me herede yo a mi padre? ¿Que yo no iba a poder y me tiene que dejar la casa? ¿O que me mostró que se puede viajar por el mundo y ser libre y ser feliz? Y yo en eso me puedo inspirar porque me sentó precedente. Yo hablo a nivel neurociencia. En mi cerebro hay un precedente. Se puede viajar por el mundo. Sí. Mis padres no me lo mostraron. Dejaron la casa, los quilombos de la herencia, etcétera. Todo, que se arma siempre, evidentemente pasa. También es eso. Pero al fin y al cabo, si ellos me hubieran mostrado que viajan por el mundo, tal vez para mí hubiera sido más fácil y no más inspirador. Más inspirador que mi mapa del mundo, que no existía, que yo me podía ir a acceder con mis hijos. Bueno, pero yo voy a defender a tus papás. Antes no se usaba tampoco. Por supuesto, porque hay cuestiones, no estoy juzgando. Claro, hay cuestiones. Ignoraría un contexto, jamás. Claro, hay cuestiones culturales. Hoy se usa viajar y de hecho no se usa comprar. Por ahí la gente dice, yo no llego a comprar mi casa, bueno, pero viajé por muchos lugares. Entonces, por contexto, antes lo que se buscaba era eso y hoy decís, bueno, me hubiera gustado más esto, por ahí creer en un viaje o tener una posibilidad, pero eran distintas costumbres. Es que no lo digo desde el juicio, pero claro, no es viajar, es disfrutar la herencia que le está dejando, que vos me parece que estás llevándonos a esa idea de pensamiento, es la herencia que nos deja es el disfrute. Es que eso también es muy más de ahora. Antes, hace 40 años, por ahí no se pensaba tanto en el disfrute. Pero digo, lo celebramos a esta pareja, ¿no? Pero a eso voy, al 100. Me parece más sano. No juzgo y de hecho, obvio que hacemos un esfuerzo enorme. Yo también a veces lo pienso el tema, bueno, ¿qué le va a quedar a mis hijos? Pero está en el inconsciente colectivo también y lo repetimos. Pero empezar a ver estos casos hace que abramos juegos a otras posibilidades y a otras herencias que creo mucho más importantes, como este mensaje de libertad y de gozo. Sí. Hoy se empieza a ver mucho más que la gente por ahí. También por una cuestión económica, ¿no? Ellos por ahí lo eligieron como forma de vida, pero muchos de los jubilados de hoy que necesitan vender alguna de esas propiedades para poder financiarse esos últimos años de vida, aunque le hubiera gustado quizás dejar la herencia, pero... sigue siendo un acto de amor porque no le genera un gasto a los hijos que tengan que depender de ellos también. También, y a veces también organizar antes la herencia, porque después cuando llega el momento de repartir la herencia es todo un lío. Acá, te digo, Lola, no se organizaron para ellos, ¿está bien? Está muy bien. O sea, quiero decir, el dinero es tuyo, no es de tus hijos. Muy vos. No sé. Ahora a todos les agarra culpa. No, vos digo de disfrutar. No. Siento desilusionarte. Ok, dale. Yo tengo un problemita a la gallega muy grande. Yo soy muy del ladrillo, de ver si mis hijos van a tener techo. Tengo como esa genética de posguerra. ¿Qué te pasó a vos, Adrián? Claro, o sea, quiero decir, yo vengo de una sociedad y de una cultura donde hemos atravesado muchas guerras. Sí. Entonces hay una necesidad intrínseca cuando tiene hijos uno de dejarle aunque sea el ladrillo, el techo, por lo que pueda pasar. Quiero decir, es cultural, como bien dice ella. Igual hay que ver la realidad de esos 6 hijos, ¿no? Por ahí son 6 hijos de 40 años que cada uno ya tiene solucionada su vida, armada. Que quizás cada uno tiene su casa y no tiene mucho sentido que ellos no viajen para dejar una herencia para hijos que ya estaban acomodados. Ahora se puede también mejorar la herencia de uno de los hijos, que antes no se podía, y el Código Civil hace 10 años que cambió, y se puede, porque ahora hay como un 30% que uno puede disponer, lo otro no, porque es para los herederos forzosos, pero dentro de lo que uno puede disponer, puede mejorar a uno de los hijos, que por ahí es el que se quedó, el que está un poquito peor, o el que tiene una discapacidad, o el que te cuidó o se va a quedar cuidándote más tiempo. Bueno, a través de un testamento uno puede mejorar y dejar una herencia un poquito más grande para él. Bien, heredar es consecuencia de los actos, dicen. Nos metemos en estas herencias o desheredar. Bueno, nos metemos un poquito más ahí en el tema y debatimos. Dale, mirá. ¿Se puede excluir a un hijo de una herencia? Sí, pero no porque sí. En el caso que les contamos, la fallecida había sido abandonada a su suerte, donde nadie la podía asistir y estaba postrada en una cama con una obesidad mórbida. Para poder dejar a un hijo afuera de una herencia, tiene que existir una causa grave y probada. ¿Se imaginan? A Susana la dejaron sola, sin poder hidratarse ni alimentarse.
Otras causas de indignidad son violencia o maltrato grave, delitos contra el fallecido, abandono en situación crítica, como el caso que vimos, y manipulación y adulteración del testamento. Cansa con decir nos llevábamos mal, no nos hablábamos, nunca estuvo presente, así que no, ese hermano que se había borrado y que no les hablaba a tus padres, no necesariamente va a quedar excluido. Además, siempre lo decide un juez a petición de parte y luego de la muerte del causante. ¿Y qué quiere decir esto? Que no le puede pedir el causante en vida, sino que lo hacen los herederos al juez para declarar indigno a alguno de ellos. Este tema siempre genera polémica, porque el causante en vida no puede decidir desheredar a quien lo lastimó, lo injurió, lo maltrató. Parece raro, ¿no? Pero es lo que dice la ley. ¿Ustedes qué opinan? Ahí Clarísimo. Está. Clarísimo, ¿no es cierto? No, clarísimo y rarísimo. Ay, rarísimo, pero claro. O sea, porque, ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasó? Porque, ¿cómo es posible que la ley no me ampare en un hecho de defensa en vida? Sí. El planteo, si yo tengo un hijo que me insulta, me maltrata, Sí. que me robó o que me golpeó, que yo en vida no pueda explicar en mi última voluntad que tal persona se portó así conmigo, enumerando los hechos, incluso probados con alguna denuncia policial, la ley no toma en cuenta En España eso. se puede, por ejemplo. En España se puede. En España puedes poner en un testamento todo lo que pasó y que no querés que ese hijo te herede. Acá en Argentina no se puede, así que estamos a merced de que una vez que esté el causante, los otros herederos sean quienes toman causa para poder nombrar la indignidad. Más allá del lío que tienen los herederos en sí, ¿no? Yo siempre digo que hay que tratar de ponerse de acuerdo porque... Organizarse. Claro, exactamente. Dentro de la asociación también existe la partición que se puede hacer entre los hermanos para ponerse de acuerdo y dividir los bienes directamente sin tantas peleas y sin que después tengan que entrar en las ventas porque se hace complicado. Lo mejor es eso. Si hay varios bienes, como hacer una partición, ponerse de acuerdo, ya sale en cripto cada Hermoso inmueble. sería todo lo que estás contando, pero hermoso. Mónica, la verdad. Sí, uno de los temas más típicos es quien se quedó en la casa, no se compró otra como Claro. los hermanos, pero se quedó cuidando a los padres toda quién la es la vida. casa? Cuando mueren los padres, ¿Cómo lo se sacás? cree dueño. Cualquier Claro, parecido bueno, con la hay realidad. varias herramientas, porque Claro. primero principal tienen que saber que existe el canon locativo que se puede reclamar. ¿Qué Pero es eso? el canon locativo es el alquiler, Bien. pero se reclama y se cobra desde que se reclama. Si tu hermano se quedó viviendo en la casa y vos nunca se lo reclamaste, no te lo debe. Te Pero lo mientras debe está desde que- cuidando al papá o a la mamá, No, mientras que estén vivos no, porque Por eso. no existe todavía la herencia. Entonces está ahí. Pero una vez que fallecen, ahí viene el tiene. También lo que se incorporó este año es cuando fallece uno de los cónyuges, se le da derecho al cónyuge supertite a la vivienda. Y ahí también está bueno, porque antes, ¿qué pasaba? Fallecía uno y los hijos le obligaban a vender la casa para darle la parte. está el derecho real de habitación, Exacto. pero había que pedirlo explícitamente. Exactamente, ahora es al revés. El Ahora juez, ya está. Por derecho propio o por derecho directamente no va a dejar avanzar esa acción y lo que tiene que pedir obviamente el cónyuge supertite es este derecho de ni vender ni pagar un canon locativo. Entonces tiene derecho a vivir ahí, los hijos no la pueden obligar ni a vender ni a que le pague un alquiler. Se va a quedar viviendo obviamente en una sola de las casas, ya hay varias propiedades, las otras se van a poder vender y esta va a poder quedar viviendo ahí. O sea, que sea su domicilio. Claro, que sea el domicilio del hogar. Ahora no hay que pedirlo entonces, eso ya está de No, hay pleno que pedirlo derecho. igual, Hay que porque pedirlo bueno, igual. que el juez O sea, no va- que el que no tenga va- una sucesión tiene que pedir derecho real de habitación el cónyuge que queda vivo. Claro, o lo digamos. pide o cuando aparece Porque si no te otro- echan los niños. Claro, a veces aparece, a mí me ha pasado que aparece otro que a veces ni siquiera son los hijos, porque yo en el caso de uno de los que tuve, falleció el papá y quedó viviendo la nueva pareja que estaba casada, pero los hijos obviamente no era la madre y ahí empiezan los problemas y pidieron, el juez no deja directamente no deja avanzar la acción, de dar el derecho a la cónyuge supertite de seguir viviendo ahí, no tener que pagar un canon locativo ni nada. Pero si el que Perfecto. queda viviendo es uno de los hermanos, porque fallecen los dos padres, ahí es distinto, pues no tienen ningún derecho habitacional de nada y la ley dice que nadie tiene la obligación de ser copropietario con la otra persona toda la vida. O sea que se puede pedir la venta y se puede pedir el canon locativo para que mientras pague el hermano que está viviendo
El tema es que ¿cuáles son? que pedirlo, tendría que pasar por default el canon educativo. Que pase por default el canon pero no lo es. que no tenga que ir a pedirlo. Lo tenés que pedir, porque hasta que no lo pedís, no te lo pagan, no empieza a correr, entonces lo tenés que reclamar. Mi vida. Lo tenés que reclamar para que empiece a correr y luego te lo deban. Tengo una duda, volviendo a esto que decís. El papá muere, la actual pareja queda en la casa. ¿Y qué pasa con los hijos que no son de esa pareja? ¿Pareja? Eran del padre. ¿Cónyuge o concubina? No, mujer, casada, libreta, todo. Bueno, tiene el derecho de la cónyuge supérstite a vivir ahí para siempre. La concubina, no. Y ahí está, ¿viste? Si es lo mismo si me caso o no me caso, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo Hacé si me poner divorcio la o no me firma al divorcio. abuelito, hacele poner la firma. Claro, porque si vos sos la cónyuge supérstite vas a tener derecho, si sos la concubina, lo va a decidir el juez y como mucho te va a dar 2 años para que arregles tu situación y puedas movilizarte del domicilio. ¿Hijos en común? Si tenés hijos es distinto porque hasta los 18 años siempre va a estar la protección del menor en la vivienda, pero después si hay otros hermanos van a pedir la venta igual, así que ahí van a tener... Bueno, tenemos el caso de Ana Velascar, que la casa en la que vivía no era de ella. Cuando fallece, la justicia lo que le da son 2 años para habitar ese departamento, pero luego los hijos de García reclamaron el departamento y ella tuvo que abandonar la casa. Claro, lo mismo al revés, cuando te estás por divorciar. Una vez que te divorcias, perdés el derecho a herencia. Así que yo siempre digo ahí que es muy importante también en qué momento vas a tomar las decisiones, porque una vez que te divorcias, uno de los derechos que se pierde es el derecho a herencia. No el derecho a pensión, que ahí podés poner en el divorcio, si tenés alimentos a favor tuyo, sí podés quedar con derecho a la pensión de tu ex marido. Natalia, bien, buen dato. Viste que se puede heredar, obviamente, los patrimonios. El patrimonio, claro. ¿Las deudas también? Qué buena pregunta, Emiliano. Claro. Yo te acepto lo bueno. Ahora las deudas quédatelas. No, usted es un checklist de la familia, por eso. Estoy viendo, a ver cuánto no, primero que desapareció en el código eso de que se heredaba todo y que de repente heredabas más deudas que bienes. Sí. Se puede también hacer un evalúo de lo que hay, pero no vas a heredar más deudas que bienes. Cuanto más si aceptás la herencia, vas a aceptar también las deudas, pero se va a pagar hasta el tope de lo que tienes. Si él debe 100 millones de pesos y heredás 10 millones, bueno, vas a pagar a los acreedores esos 10 millones, los otros van a quedar en deuda, no te los van a sacar de tu patrimonio. Tranquilo. Ahora, y en el caso, volviendo al anterior... En España sí se heredan las deudas. Ojo, ahí tenés que evaluar y por ahí no aceptás la herencia. En el caso, volviendo al caso anterior, en el caso de que sea, por ejemplo, son concubinos, compran una propiedad a nombre de los dos, mitad y mitad. Y que tengan en cuenta eso, porque mucha gente que no se divorcia, entonces compra un auto que para no ponerlo a nombre de él, que lo va a heredar la ex, está con una concubina y lo pone a nombre de ella, después no tiene nada. Eso está bien como cuando uno está en concubino, poner a nombre de los dos. Bueno, en el caso, la casa la ponen a nombre de los dos los concubinos, fallece uno, los hijos de ese fallecido, ¿pueden reclamar su mitad? Sí. Ok. Sí, porque la ley lo que dice es que nadie puede obligar a ser copropietario toda la vida. Es como en el derecho laboral que vos tenés un empleo y cualquiera de los dos puede romper el vínculo, por más que tenga que pagar multa, lo que fuera, pero no se puede obligar a las relaciones de por vida. Bueno, esto es lo mismo. Si compraron una propiedad mitad y mitad, fallece, cuanto más tendrá el derecho a habitación un tiempo, pero después van a tener que... o sea, los hijos... No son cónyuges. Ahí vos decís no son cónyuges. Si fueran cónyuges, no sería. Pero no podrían. Pero en este caso pueden pedir la venta para cobrar la mitad y... Pero a lo que voy es, fíjate, es la conclusión que yo saco, dime si estoy errada. Mirá qué loco que en el caso del concubinato, no matrimonio, y la propiedad 50 y 50, tus hijos quedan protegidos, porque se van a quedar con ese 50% cuando vos te mueras. En el caso de que se casen, los hijos no tienen derecho a la propiedad. No. Tenés que esperar. Pará. Esto explica por qué muchos hijos están en contra de que los padres se casen de nuevo. Paren, porque ahí viene otra cosa. La nueva pareja de papá o mamá. Porque según la edad, vos decís, esta mujer o este hombre... ¿viene a ayudarla o viene a sacarle todos los bienes? Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Distintas acciones.
Puede ser que mamá y papá estén enamorados y que realmente la persona sea de bien y que no quiera desplumarlo y que todos seamos felices. Sí. Pero si notamos que no, que es alguien que lo está desplumando, hay algo que se llama el pródigo, por ejemplo, ¿no? Que es cuando esto, por papá va al casino todo el tiempo. Es decir, me está dejando sin herencia. Está bien, vos puedes hacer lo que quieras con tus bienes porque los ganaste en vida. Si vas a viajar, si vas a donar un terreno para alguien, para un bien común, qué sé yo, para lo que sea. Pero ir al casino, ¿entendés? Entonces ahí se puede hacer una acción para nombrarle un curador y que no pueda utilizar sus bienes y de repente desarmar toda la herencia. Claro. Perfecto. Te digo, la verdad, alguna duda más, ya saben, ¿eh? 4.500. Ponce de León. Gracias, aplausos que vino a ayudarnos a debatir con nosotros y con vos. Corte, venimos con un hermoso íntimo. Dale. Dale.